Bien, vamos a empezar con un resumen de la clase anterior y, y luego vamos a ver quiénes son los valientes que ya se aprendieron por lo menos 5 mandamientos acerca de la escucha. Vamos a ver quiénes ya lo aprendieron de memoria, ¿verdad? Este, los valientes. Bien, en el capítulo 2. Ah, vivimos en un mundo multicultural, es el capítulo que estudiamos la vez pasada. Y entonces allí aprendimos que estamos viviendo en una diversidad cultural. Ya no es solamente nuestra cultura, sino estamos inmersos en en un mundo multicultural. Este mundo multicultural, estas comunidades multiculturales, son formadas por migración tanto interna en un país, e internamente hay migración de los poblados rurales a a las ciudades industrializadas, donde se encuentran mejores fuentes de trabajo. Entonces ahí tenemos la migración local, o sea, la migración interna en un país, de que están llegando de un lugar a otro. Y ustedes que están viviendo en Estados Unidos experimentan una tremenda movilidad constante. Eh, si, si una ciudad está creciendo por petróleo, por decir algo, como Texas, como San Antonio, entonces mucha gente se mueve hacia allá en busca de trabajos, de mejores trabajos y mejores pagados también. Hay una movilidad. Este, las otras movilidades que tenemos en Estados Unidos son las personas que se mueven ah, de acuerdo a las estaciones del año, de acuerdo a los cultivos que se dan, y esto es en gran medida porque es por la diversidad de climas también son también las plantaciones de frutos, de verduras, de semillas, cambian de un lugar a otro, las fechas. Entonces hay movilidad. Estas personas están trabajando en en un lugar y se mueven al otro porque allá está empezando el trabajo. Y eso lo podemos ver en todas formas en los Estados Unidos como también en otros países. También sucede la migración interna en un país de lugares menos poblados a lugares más poblados. Y así ahora tenemos grandes ciudades, ¿verdad? Grandes ciudades como son la Ciudad de México, que tiene 25 millones de personas. Este, solo la zona central, ¿verdad? No estamos hablando de los suburbios. Es algo terrible, ¿no? La ciudad de Nueva York, las ciudades grandes, se forman por la migración que va de la parte externa del país hacia la parte interna de las ciudades. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué problemas hay? Pues hay los problemas de el espacio, el espacio, las rentas ah, son muy caras. Este, no hay suficiente espacio, no hay suficiente vivienda. Ah, el agua, el drenaje, la luz, todo eso se incrementa estratosfóricamente cuando hay ese movimiento, esa migración interna.
en un país. Pero también hablamos de la movilización externa, es decir, de personas de otros países que se mueven a otro país. Eso es la migración externa de un país y que pues no solamente Estados Unidos vive eso, no solamente ustedes allí lo están viviendo, sino otros países también están experimentando esa migración por miles, por millones de personas que se están moviendo de sus países a otros países. ¿Y qué pasa con el espacio? Pues también vienen problemas con el espacio. Se está peleando un lugar. Este, hay agresividad, ¿verdad? Hay rechazo, porque los recursos, como son el agua, la luz, el drenaje, todo eso, ya no es suficiente. Hay que construir mucho más grandes soluciones en cuanto al agua, en cuanto al drenaje, en cuanto a la luz, porque hay una gran cantidad de movilización, de migración a ese país. Y esto pues ocasiona muchos problemas. De esa manera entonces se forman las comunidades multiculturales. Y sabemos que al desarrollarse esas comunidades multiculturales, va también a afectar las redes sociales, los medios de comunicación, la red electrónica, la comida. La comida va a ser más difícil para adquirir la comida, los costos van a ser mucho más altos para la comida, ¿verdad? Mi esposa y yo fuimos al mercado público esta semana y la verdad es que ya no encontramos el precio que antes, que hace 2 años o hace un año, encontrábamos, por ejemplo, una cubeta número 10, eh, le echan allí las papas, y te venden por cubetita. Y la cubeta costaba 10 pesos, o sea, ni $1 costaba. Hoy esa misma cubeta de verduras, de papas, de chayotes, de tomate, de todo eso, la misma cubeta ahora sale en 30 pesos. Ya sale más de $1. ¿Y cuántos tomates trae o cuántas papas? Pues son 5 o 6 tomates o 6, 7 papas, dependiendo del tamaño de las papas. El costo ha subido, se ha encarecido grandemente. Entonces, todos estos problemas de los cambios en la diversidad cultural que se está viviendo en los países, en las ciudades, en las zonas rurales también hay estos cambios. Entonces, ah, a finales del siglo pasado, entonces, todavía se hablaba de enviar misioneros a otros países, porque estamos hablando de por qué dar el mensaje de Cristo de manera multicultural, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que se mandaban misioneros? Se enviaban misioneros a esos países para predicar el Evangelio de Cristo, para sembrar la semilla de la salvación. Pero ¿qué están pasando hoy? Hoy ya no se está hablando de enviar misioneros, porque el campo misionero ha llegado a la puerta de nuestra casa.
Es decir, ya estamos rodeados de muchas culturas que necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Entonces estábamos viendo en la lección también que el surgimiento de las subculturas, las subculturas que se Pastor, desarrollan dentro de las culturas, sí. ¿quiere prender su cámara? Mi cámara no está prendida. No. Mire. Gracias, hermana, por Sí, y ayudarme. luego está muy alta. Ahí. Gracias. Ahí está. Entonces decíamos que el aumento de estas subculturas dentro de las culturas que hay en el país ha creado un aumento de las hostilidades. ¿Por qué? Porque pelean por sus derechos, pelean por beneficios. Y entonces la, la cultura dominante no está dispuesta a compartirlos porque están limitados. Y así que en cada país hay problemas, hay revueltas, hay hostilidades, porque las subculturas están buscando ayudar a su cultura, a su gente, a que tengan los beneficios que el gobierno puede darles, pero que no lo reciben. Entonces se presenta esto, un aumento de hostilidades. Ante esto, ¿cuál sería la respuesta cristiana? Hablamos de eso en la sesión pasada. ¿Cuál sería la respuesta cristiana en este mundo creciente en intensidad, cambios y diversidad? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Y la primera cosa que hablamos es del compromiso. Como cristianos tenemos un compromiso. Gracias a Dios recibimos nosotros el mensaje a través de misioneros que vinieron a darnos el mensaje. Yo todavía conocí a misioneros americanos que vinieron a México. Uno de ellos, el hermano Klinger, él era el tesorero nacional de la iglesia. Administraba los recursos financieros que venían de Estados Unidos para hacer el trabajo misionero. Y se plantaron muchas iglesias, crecieron muchas iglesias. Hoy en México tenemos alrededor de 40 distritos en todo el país. Tenemos un sinnúmero de distritos en diferentes partes, pero aún todavía no hemos logrado conquistar a México para Cristo, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Pero para decir esto, que se empezó con misioneros. Y gracias a Dios por los misioneros. Gracias a Dios por el trabajo que hicieron, este, porque se dedicaron a varias cosas, no solamente el mantenimiento pastoral, sino también se dedicaron a la capacitación, a la preparación de líderes, preparación de pastores, porque los misioneros querían dejar en manos de los nacionales el trabajo de compartir el mensaje de Cristo. Compromiso. ¿Dónde encontramos este compromiso en la Biblia? Y ese compromiso lo encontramos en Mateo 28. ¿Cómo dice Mateo 28? Jesús está allí en ese lugar, él va a ascender a los cielos y le deja un mensaje a los discípulos. ¿Cuál es ese el mensaje? Mateo 28.
ir y hacer discípulos a todas las naciones. Muy bien. Y predicar el evangelio a todas las naciones. Qué problema, ¿verdad? O sea, es una responsabilidad muy grande. Imagínense a todas las naciones, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es un gran compromiso que adquirimos nosotros al venir a Cristo y decir que así como recibimos el mensaje de Cristo, también debemos de dar el mensaje a otros, que otros conozcan de Cristo a través de nosotros. Es responsabilidad. Entonces decíamos en ese momento de la clase que no solamente es un compromiso, sino también tenemos que ser abogados, abogados, este, porque tenemos la responsabilidad de un grupo de personas que tienen necesidades. Eh, en el tiempo de mi ministerio en Estados Unidos, ah, yo me tomé la tarea de arreglar los papeles de muchos hermanos, hasta lograr su visa de residencia. Y eran unos grandes montones de papeles que había que preparar para presentar ante las autoridades migratorias. Ser abogados también. Es decir, no solamente vamos a dar el mensaje, sino también vamos a ver de qué manera podemos ayudar a esas personas que son parte de la comunidad cristiana o que no son parte de la comunidad cristiana, pero que queremos ayudarles, ¿verdad? Pero también tenemos el papel de pacificadores, de poder ayudar a que esas personas, esas familias, que están separadas, ¿verdad? Porque algunos dejaron a sus hijos en el otro país, a la esposa, al esposo, y están en este país sin su familia. Entonces tenemos que hacer el trabajo de pacificadores, este, con una visión redentiva de redimir a las personas para Cristo. Que esa debe ser nuestra visión, una visión redentiva. Buscamos la salvación, la redención de las personas. Y yo creo que allí en Estados Unidos se está viviendo en este tiempo un tiempo muy difícil para muchos migrantes. Se está volviendo muy difícil. ¿Cómo responde la iglesia ante eso? ¿Cómo responde? ¿Cómo podemos hablar de Cristo a esas comunidades que están pasando por problemas migratorios y que están viviendo situaciones muy difíciles? Por ejemplo, tienen que dejar a los hijos, la autoridad se lleva al papá o se lleva a la mamá y los hijos se quedan solos. Es una situación muy difícil. Perdieron todas sus cosas, su casa, no tenía preparados los papeles, no tenía listos los papeles. Y entonces ahí el pastor tiene que ser un gestor, decir, hermano, preparémonos en esta situación en la que estamos viviendo. Si tú has logrado tener una casa, prepara los papeles a fin de que no se lo quede el gobierno, sino que pueda quedar en manos de tus hijos, en manos de tu esposa, que puedan arreglarse esos papeles. ¿Por qué? Porque hay muchos que van a perder todo, pues. No les van a dejar nada. Donde lo agarren, pues no va a tener oportunidad de apelar y decir, denme tiempo para que yo pueda arreglar esto. No hay tiempo. Entonces es importante que nosotros como líderes religiosos
podamos hacer este trabajo. Y para ello, pues dependemos unos de otros ah, en la comunicación y no solo eso, sino también sabemos que el Espíritu Santo está en acción también porque la iglesia es de Cristo y también el Espíritu Santo es el administrador de la iglesia. Aunque hay algunos que hacen su propia iglesita, pero no es así, ¿verdad? La iglesia es de Cristo, Él edifica su iglesia. Y entonces, nosotros debemos de saber que el Espíritu Santo también está obrando y actuando. ¿Cuál es el papel principal del Espíritu Santo? Es revelar a Cristo al mundo. Ese es su papel. Él va a revelar a Cristo al mundo. Y nosotros tenemos una doctrina fundamental que hablamos acerca de la gracia preveniente. Es- Pastor, Sí, dígame. ahora Marta, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Como aquí, pues culturalmente, por decir, somos la iglesia, pero realmente hay una iglesia aquí en Estados Unidos ahorita, como diríamos, dos bandos, ¿verdad? Los que estamos con Trump y los que no están con Trump. Yo estoy con Trump porque él no apoya el aborto, por todas las ideologías que ha quitado de las escuelas, porque él no está con mutilar niños. Entiendo lo difícil de las personas ilegales, pero desgraciadamente pues son ilegales, ¿verdad? Entonces, es muy difícil conciliar con cristianos que se basan nada más es que los ilegales están separando niños y yo digo, ok, sí están separando, pero también hay padres que dejan a sus hijos por venirse a Estados Unidos, también hay madres que dejan. Entonces a mí se me hace muy difícil porque entiendo la situación de las personas que no tienen papeles. Yo fui una de esas y hace muchos años, gracias a Dios, arreglamos. Entonces, pero sí se me hace difícil cuando a veces la gente culturalmente se mueve mucho la emoción sí, son ilegales y pobre gente. Hay muchas injusticias, pero creo que también aquel que vota por alguien que está apoyando el aborto, yo pienso que esa sangre Dios la va a demandar. Entonces, sí es muy difícil. Hasta ahorita culturalmente hay una lucha entre cristianos con los que están, que queremos que Trump esté y otros que quieren que los demócratas estén. Entonces sí se me hace como, ok, ¿cuáles son tus convicciones realmente? Es una lucha entre los cristianos que nos amamos, nos queremos, pero sí está difícil, como dice, culturalmente, les han puesto muchos el odio a Estados Unidos, todas esas cosas. Entonces, sí se es algo como, ¿cómo lidiar con eso? Ajá. Porque si es una Ok, lucha. hermana Marta. ah, Cuando la religión se politiza, vamos a caer en esos conflictos. Cuando la parte de los partidos políticos pensamos que debe ser la norma dentro de la iglesia, es cuando estamos mal. Nosotros seguimos la norma de Cristo. Nosotros seguimos la norma de la Biblia, la Amén. enseñanza de la Biblia. Ok, pero como muchos ponen, bueno, yo les voy a decir, muchos ponen que dicen, es el mismo pecado que apoyes el aborto a que no apoyes, a que apoyes a Trump. O sea, cuando la política estaba fuera de las cosas de Dios, de la moral, estaba bien, era política. Ahora ya se trata de que están endoctrinando niños, que están haciendo muchas cosas que a Dios no le agrada, muchas perversiones. Ahí es donde ya lo político ya no es lo político, aquí ya está entrando una guerra espiritual entre, diríamos,
el que es menos malo al que es un pervertido. Yo tengo un gobernador en California, por ejemplo, que dice, yo quiero ver niños trans. ¿Tú crees que como iglesia yo voy a decir, no, pues cómo van a apoyar iglesia a este hombre? O sea, ¿en qué nos vamos a convertir? Ya no se trata de políticas, aquí ya es algo más fuerte que política, ya se está viendo cosas espirituales que, o sea, porque a veces decimos, es que la política hay que dejarla fuera, no. Acuérdense que por eso, cuando mataron los judíos, mucha gente decía, no apoyen a este Hitler. Hitler. Y la iglesia no creyó en aquello, que porque era política y que hay que dividir. Y mire lo que pasó. Y muchos miran a Trump como Hitler, ¿eh? Muchos yo sé que lo ven así, pero no ven más allá de los inmigrantes y de lo que las noticias dicen, porque hay una Ok. manipulación en las televisiones que se Muy mueve. bien, hermana Marta. Vamos a regresar al punto que es de nuestra discusión. El punto de nuestra discusión tiene que ver con que nosotros podamos retomar los valores de la palabra de Dios y de esa manera a poder hacer la discriminación entre lo que son los partidos políticos y lo que es la religión. Cuando la religión se ha involucrado con los partidos políticos, la religión termina mal. Nosotros como cristianos debemos de saber que cada partido político tiene su propia plataforma y esa plataforma política es lo que determina qué es o no es de ese partido. Entonces, así también nosotros. Ah, si nosotros vemos que esta política o esta plataforma política está yendo por el camino equivocado, entonces debemos nosotros de abandonar esos partidos políticos porque, como dices, no vamos a apoyar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, hay personas o el partido político legisla sobre eso. Eso no quiere decir que porque el partido político legisló sobre afirmando el derecho de hombres casarse con hombres, yo voy a creer y voy a hacer eso. Entonces, deslindo, hago una aclaración de que eso no es lo que yo voy a hacer porque yo soy cristiano, me rigen estos principios. Y es allí donde yo me deslindo de los partidos políticos. Pero si yo empiezo a seguir el partido político, voy a caer en que me voy a apasionar por el partido político más que por los valores cristianos y religiosos. Todos los partidos políticos tienen una plataforma que determina cuál es su dirección. Y tenemos la obligación nosotros de leer esa plataforma, lo que creen los, este, ah, los del Partido Republicano, como lo que creen los del Partido Demócrata. Y entonces nosotros decimos, bueno, yo no creo en lo que los demócratas. Yo puedo ser del partido, pero yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque mi vida está gobernada por Cristo y por la palabra de Dios. Entonces me deslindo del partido político. No me apasiono por el partido político, me apasiono por los valores y principios que Amén. encuentro en la palabra de Dios. Entonces, ahí es allí donde encontramos que la política va a filtrar a la iglesia. Y la iglesia cada vez que se fue por el lado político,
fracasó, fracasó en su intento. Hermanos que se fueron a la política terminaron mal políticamente y moralmente. Pero nosotros, aunque vamos a tener un partido, pero no estamos en todo con ese partido. No estamos en todo. Nosotros decimos que los líderes políticos tendrán que dar cuenta al pueblo y a Dios. Pero no somos nosotros los que vamos a decir, no, yo apoyo a estos, porque yo no creo en eso, yo creo en esto. Yo estoy siendo politizado de tal manera que ya tengo un apasionamiento por Trump o por Biden o por los que sean. No, Dios va a pedirle cuentas a esa persona. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad, un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Mateo 28. Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué más dice el versículo? Enseñándoles, a ver quién lo sabe, Bautizándolos en el enseñándoles, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. enseñándoles que guarden todas las cosas, dice, que yo les he mandado. Entonces, vamos a enseñar bien y vamos a discipular bien. Porque yo no soy feminista. Nosotros los cristianos no somos feministas. ¿Por qué? Porque el feminismo no sigue los valores cristianos. Nosotros respetamos la vida del embrión. ¿Por qué? No por lo que ellos digan, sino por lo que dice la Biblia. ¿Por qué lo respetamos? Porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la razón por la que respetamos ese feto, ese embrión, y ahí nos deslindamos del feminismo. Nosotros no creemos en el feminismo. Suena bonito, pero tenemos que analizarlo bien para que nosotros entendamos cuál es mi compromiso con la palabra, mi compromiso con Dios, no con el partido político, no con cierto líder político, sino con la palabra de Dios. Bien, entonces, ah, dependemos entonces de la acción del Espíritu Santo también. Y hermanos, ah, creemos que el Espíritu Santo está en control de la iglesia. Creemos. Eso es lo que creemos, que es el Espíritu Santo quien revela a Cristo y quien guía a la iglesia. Decía que tenemos una doctrina que se llama gracia preveniente, que es la que trabaja en el corazón de las personas para revelarles a Cristo, sean lo peor del mundo, sean criminales. Dios está revelando a ellos de una manera especial a través de la gracia preveniente para que ellos conozcan quién es Cristo. Y que nosotros, los cristianos, tenemos una sola ley. No tenemos los 10 mandamientos, ¿no? Todos los mandamientos que dependían de esos 10 mandamientos, que son muchos. Nosotros no tenemos mandamientos, solo tenemos un mandamiento. Y es el mandamiento del amor. Eso yo ya no voy a escribir mis mandamientos en tablas de piedra, de madera, de piel, de papiro, sino lo voy a escribir en sus corazones y en sus mentes. De tal manera que nadie diga, es que yo no sabía que eso era pecado. Yo no sabía. ¿Por qué? Porque el amor es el que va a dominar. Sí vas a saber que es pecado porque está en contra. Tú no vas a poder hacerle daño a la persona
porque tú sabes que eso es pecado y vas a buscar hacerle bien a la persona. Muy bien. Ah, ¿alguien más quiere comentar algo sobre esto que vimos en el capítulo 2? Ahora vamos a entrar al capítulo 3. Ok, vamos a entrar a la lección número 3. Tenemos 1 hora y minutos para avanzar en esta lección. Ok, ya nosotros vimos este, algunas cosas de por qué comunicar a Cristo transculturalmente. Ah, respondimos al por qué hacerlo, ¿no? Y luego, la lección número 2 pasadas es vivir en un mundo multicultural. ¿Cómo es un mundo multicultural? ¿Y por qué? Ahora vamos a ver por qué y dónde falla la comunicación, ¿verdad? ¿Cuál es, este, por qué fracasa la comunicación? En primer lugar, porque nosotros contaminamos la comunicación. Ustedes ahora han aprendido estos 10 mandamientos y algunos están todavía preparándose para dar los 10 mandamientos. Y allí estamos viendo que es difícil la comunicación, que hay muchas cosas que entorpecen la comunicación. Si en esa comunicación que estoy recibiendo, yo estoy en mis este, en mis propios pensamientos, no estoy poniendo la atención como debe de ser en la persona que está dándome el mensaje, entonces fracasa la comunicación. Hay muchas formas de cómo esa comunicación puede fracasar. Entonces, en esta lección vamos a ver algunas de esas cosas que nos advierten y que nos ayudan a que la comunicación no fracase, pero de hecho la comunicación del hombre es muy compleja. Podríamos decir que la comunicación en el hombre es muy compleja, porque intervienen muchos factores como decíamos, las emociones, ¿verdad? Eh, de cómo fuimos formados, cómo aprendimos las cosas y pensamos que así deben de ser, ¿verdad? Este, ¿recuerdan aquella ilustración de una señora, una ama de casa que estaba ah, cocinando y iba a cocinar un pescado para esa comida? Iba a cocinar un pescado y el pescado era grande, de tal manera que la persona que le estaba ayudando le dice, bueno, aquí necesitamos un sartén más grande para que el pescado pueda cocinarse bien. Y la persona le dijo, bueno, es que así lo cocinaba mi mamá. En ese sartén chiquito, así cocinaba mi mamá el pescado. Y ella pues seguía haciéndolo de esa manera. Entonces, cuando estamos escuchando, podemos ver claramente que la persona está diciendo algo que para ella es una verdad, pero que para el resto no es una verdad. Entonces, la comunicación realmente fracasa porque todos tenemos ideas preconcebidas y entonces le damos prioridad a nuestras ideas preconcebidas. Este, eh, y el interlocutor puede tener sus propias ideas
y pensar que así son las ideas, y que no pueden cambiar. Entonces, la persona que está recibiendo la comunicación puede decir, no, sí, sí se puede cambiar, sí se pueden hacer los cambios. Mientras que para la otra persona dice, no, así, es que así lo hacía mi papá, es que así era mi mamá, es que así me enseñaron y así debe de ser. Pues la verdad no es así. Eh, Pueden haber cambios, es más, las cosas han ido cambiando constantemente. Ya vimos cómo una cultura puede cambiar por la migración de personas que están entrando en esa cultura. Bien, vamos adelante. ¿Por qué y dónde fracasa la comunicación? El mundo de los negocios cuenta con una historia de comunicación no apropiada. Ah, especialmente cuando empresas mundiales traducen sus materiales y productos para otros países. Por ejemplo, una hermana nos decía de su esposo que habla otros idiomas, que, este, cómo se puede traducir las cosas tan mal porque están dichas en términos de X, con X cultura que es de la persona, ¿verdad? De la persona que está dando el mensaje, que está comunicando. Eh, por ejemplo, aquí ponemos ah, un ejemplo. Por ejemplo, la empresa Pillsbury, al traducir su producto del gigante verde y contento, para Arabia Saudita la traducción quedó como el ogro verde e intimidante. Este, cómo se cambió la información, la comunicación no se dio bien. La empresa de General Motors presentó el Chevy Nova en México para luego aprender que Nova en México significa que no camina. Así que no tiene el mismo significado. Y así podemos notar que otras empresas también se enfrentan a esa dificultad. Por ejemplo, los pollos fritos de Kentucky, Kentucky Fried Chicken, KFC, usa su famosa frase, tan bueno como para chuparse los dedos. Esa información la tenemos aquí en México, ¿verdad? En todas las tiendas de Kentucky Fried Chicken. Tan bueno como para chuparse los dedos. En Irán, el idioma farsi quedó como es tan bueno que se comerá hasta los dedos. Este, ahí tenemos cómo fracasa la comunicación con estos ejemplos que estamos dando. La comunicación puede ser corrompida en un sinnúmero de formas. El autor de Proverbios identifica tanto lo bueno como lo malo de la comunicación. En las muchas palabras dice, no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo. Los labios del justo apacienta a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Aquí nos da algunas enseñanzas acerca de cómo se corrompe la información en un sinnúmero de formas. Al terminar esta lección, el estudiante debe identificar y entender la intención de los poderes espirituales perversos en corromper la comunicación, es decir, los poderes malignos, ¿verdad? Cómo corrompen la información y lo podemos ver desde el principio en Génesis con la caída del hombre, ¿verdad? Cómo Satanás corrompió la información
y Adán la entendió de esa manera y por eso desobedeció a Dios. Reconocer dónde y cuándo la comunicación se corta, identificar y entender los mecanismos que causan el rompimiento de la comunicación, reconocer el poder creativo y restaurativo del Espíritu Santo para trascender las dificultades de la comunicación, reconocer que somos puede comunicar más que lo que decimos, identificar los fracasos en sus procesos de comunicación y buscar corregirlos. Y aquí un elemento muy importante para nosotros es cómo el Espíritu Santo puede hacer que la comunicación sea tal y como Él quiere que se dé la comunicación. Sobre todo aquellos que son pastores o pastoras, eh, tenemos la disciplina de orar a Dios antes de predicar, antes de hacer el sermón o el bosquejo, pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine para que la comunicación pueda llegar a la gente. Y también oramos antes de la prédica, estamos orando, pidiéndole al Espíritu Santo que hable a la gente, ¿verdad? Nosotros tenemos algo que decir, pero el Espíritu Santo lo puede modificar a fin de que la comunicación sea perfecta. Eso también es importante que lo notemos. Algunas veces la comunicación es usada con propósitos malignos y perniciosos para interrumpir, destruir, desanimar a aquellos a quienes uno se dirige. Un caso de estudio clásico puede verse en el ataque verbal hostil del comandante del rey de Asiria, Sennacherib, a Ezequías, el rey Ezequías, ¿verdad? También, o el ataque verbal de Sanballat a Nehemías, ¿verdad? La información que él da es una información que está obstaculizando la información que el pueblo tiene. A Sanballat y sus amigos están tratando de convencer al pueblo de que no saben hacer los muros, que están reconstruyendo los muros de Jerusalén, no saben y que pues una zorra se sube al muro y se derrumba. Es decir, que no sabían cómo hacer el muro, no sabían que tenían que usar este, un, una escuadra, no sabían que tenían que usar un nivel a fin de que el muro quedara bien parado, bien plantado. Este, y Zambalat está dando una información para destruir la información que el profeta este, les estaba enseñando cómo hacerlo. Así que hay maneras perniciosas o malas, ¿verdad? Para interrumpir o destruir y desanimar a aquellos a quienes uno se dirige. Este, y a veces ponemos la ilustración de que también el diablo está hablándole a la persona cuando está oyendo el mensaje de salvación para decirle, no, no creas en eso, eso no es así. Vas a perder esto, vas a perder lo otro. Pero por otro lado, el Espíritu Santo le está hablando de que acepte a Cristo, de que escuche la predicación. Así que también tenemos esas formas de comunicación con malos propósitos. Influencia activa y corrupta de Satanás o lo demoníaco. Esto es porque como Satanás, su parte es engañar y ser hacedor de prodigios mentirosos. Entonces, se corrompe la información a través de Satanás, que le dice a las personas, le da un mensaje a las personas que puede llevarlo a malinterpretar la información, como en el caso de Simón o otros que dijeron, oye, dame a mí también el Espíritu para que yo haga milagros. Este, y,
y está tergiversando la información. Ah, pero Satanás sabemos que corrompe la información. El atribuir a lo malo como algo bueno y a lo bueno como algo malo, y así cambiando la verdad, cambia lo moral y los juicios morales al revés. Este, los gobiernos hacen leyes, como estamos hablando hace rato con Marta, hacen leyes que, que para que sea legalmente aceptado. Pero nosotros sabemos que moralmente no es aceptado. Y nosotros no lo vamos a aceptar porque moralmente no es aceptado, aunque legalmente sea aceptado. Porque el Estado, porque el gobierno crea leyes o hace leyes, legisla para aprobar algo para que sea legalmente aceptado. Pero moralmente no es aceptado. No porque legalmente sea aceptado, nosotros como cristianos lo vamos a aceptar. No, moralmente lo rechazamos porque moralmente no lo aceptamos, porque moralmente está mal. Entonces, debemos entender la información, la comunicación correcta. Cambia lo moral y los juicios morales al revés. El pecado del orgullo viene a ser el revestimiento para mantener falsas apariencias. El orgullo, ah, el pecado del orgullo viene a ser el revestimiento para mantener falsas apariencias. El orgullo es causa de contención. Esto también hace que las comunicaciones puedan ser perniciosas, puedan ser dañinas al querer cambiar lo, lo bueno en malo, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús fue tentado y ¿cuál es la información que le da este, Satanás a Jesús? Ah, Jesús tenía necesidad de comer por el ayuno que había tenido. Y Satanás le dice, haz que estas piedras se hagan pan. Está utilizando la información de que Dios puede dar el pan, Dios puede hacer el pan, Dios puede proveer el pan, pero le está diciendo que haga algo y que desobedezca a Dios y que le obedezca a Él. Entonces, Jesús entiende bien la información y le dice, no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la interpretación clara de lo que Dios dice acerca del pan. Y entonces Satanás le da información, pues súbete a esa torre y tírate de esa torre, aviéntate, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Y, y Jesús interpreta la información que está dando Satanás como una información dañina para dañarlo a él. Pero Jesús le da la interpretación correcta de esa enseñanza. Entonces, el orgullo nos puede llevar a no entender la información o a dar información que no es correcta. La hipocresía es otro aspecto, ¿verdad? Es pretender lo que no es. Es como el actuar algo que no es. Satanás busca destruir la comunicación y la comunidad a través de la hipocresía. El infierno, el lugar final de Satanás, es descrito como la alienación y el aislamiento supremo, el rompimiento final de toda comunicación. Se rompe toda comunicación. Ah,
Y Dios sabe que Satanás espera en el tiempo de Dios, el tiempo en que sea desechado, sea destruido, sea encadenado, este, pero él no quiere entender la comunicación. Incluso él cree en Dios, pero cree a su manera. Él cree, pero no se arrepiente. Eso, eso es evidente que él cree, pero no se arrepiente. Hasta tiembla, dice, pero no se arrepiente. No se arrepiente de sus pecados. Entonces, no está recibiendo o no está aceptando la comunicación que Dios le está dando, sino que él está haciendo, él lo está haciendo a su manera, ¿verdad? A su manera. A los mecanismos de comunicación que fracasan debido a los hechos que el mensajero no es aceptado, porque él es falto de credibilidad, es falto de estado o estatus social y parece ser hostil. Entonces, este tipo de comunicación fracasa, ajá, porque hay hostilidad. Si usted quiere comunicarle a las personas que se arrepientan, pero lo hace de manera hostil, entonces no va a lograr que esas personas se arrepientan. Es que hay que decirle su pecado y es que, pero tu propósito no es decirle su pecado, tu propósito es redimirlo. Entonces la comunicación va a cambiar porque no es como tú piensas que debe de ser, ¿verdad? Incluso a mí algunos pastores se han acercado a mí después de una conferencia y me dicen, hermano, es que yo tengo unos hermanos que están en pecado y por más que les digo y les predico de su pecado, no se van de la iglesia. Le digo, hermano, es que usted no tiene una comprensión, un entendimiento claro del pecado y la gracia. El pecado y la gracia van juntos. No es para que se vayan de la iglesia, es para que se queden de la iglesia y en la iglesia. Ya llegaron, pero ¿y su pecado? Pues el pecado es un asunto entre la persona y Dios, no es entre la persona y usted, es entre la persona y Dios. ¿Qué es lo que tiene usted que predicar? Arrepentimiento, perdón de pecados, salvación, la gracia de Dios. Cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Entonces, a esas personas hay que ofrecerles la gracia de Dios para que se arrepientan. Así que es importante que nosotros sepamos comunicar el mensaje. Si no, vamos a fracasar en comunicar el mensaje de Cristo. El medio de comunicación no es aceptado o apropiado porque es muy tecnológico o rudimentario. No es accesible, depende de electricidad, por decir algo. No, no hay electricidad, no puede dar usted el mensaje, no es accesible. Opaca el mensaje en sí. El mensaje no es aceptado porque el contenido no es convincente. Usted tiene que ser convincente con su mensaje. Cuando ustedes han llevado exégesis bíblica, interpretación bíblica, allí van ustedes a aprender cómo hacer su argumento, a fin de que el argumento pueda ser convincente. Puede usar un método de, este, de organizar de lo general a lo particular
o de lo particular a lo general. Pero usted va a encontrar una forma de cómo piensan los demás también para que pueda el mensaje ser escuchado, porque dicen, ah, así es, y es claro el mensaje. Ya lo Ok, tengo, pastor. No se muy preocupe. bien, muy bien. Ok, también es porque el contenido está distorsionado por interferencia o un mensaje contrario. El contenido es falto de una meta adecuada también, no sabe eh, a dónde va su mensaje. Por ejemplo, los predicadores predican de toda la Biblia. Nadie sabe realmente cuál es el propósito del mensaje porque está predicando de toda la Biblia y se va a tardar una hora y no termina y no termina y habla de todo, menos centrado en algo que sea sencillo y que todo el mundo lo entienda. El contenido es distorsionado por interferencia o mensajes contrarios. El contenido es falto de una meta adecuada, una meta o un propósito adecuado. Cuatro tipos definidos para escuchar y estos son el analítico. Aquí la tarea principal del que escucha es buscar entender la información que se le está ofreciendo. Hace un análisis de la información. Empático. La tarea principal del que escucha es buscar el mismo sentir del orador. Tiene empatía con el predicador. Cuando tú tienes una empatía con el que va a hablar, entonces es más fácil que entiendas el mensaje. Analógico. Aquí la tarea principal del que escucha es buscar el conectar el mundo del que escucha con el mundo del que habla. Eso es analógico. Intégrate. Integrante. Aquí la tarea principal del que escucha es buscar el integrar la información presentada en las realidades del contexto mucho más amplio. Y aquí están los 10 mandamientos que hemos estado tratando de aprender. Aquí vamos a aclarar algunas cosas. Primero entenderé, luego juzgaré. Esta parte para escuchar es muy importante porque tendemos a juzgar por lo que estamos escuchando. Pero lo primero que debemos hacer es tratar de entender a la persona que nos está dando ese mensaje. Pospondré evaluaciones, deferiré clausura hasta que el otro sienta que le he escuchado. Aquí vamos a enfrentarnos a un problema y es que unas personas quieren hablar y hablar y hablar. Este, por eso debemos establecer los tiempos desde que viene la persona. Vamos a establecer los tiempos. Hermano, vamos a hablar una hora, ¿le parece bien? Son las 6 de la tarde, a las 7 estamos terminando. Eso es establecer la arena donde vamos a discutir, a platicar, ¿no? Eso es importante para que no se vaya y ya estuvo hablando más de una hora y no termina. Hay personas que así lo hacen. Entonces nosotros debemos saber establecer los tiempos y eso va a ayudar para que el mensaje se dé. Por lo general las personas al último están diciendo realmente lo que quieren decir. Entonces si establecemos un tiempo, pues va a llegar a ese tiempo, ya va a estar viendo que ya le faltan 10 minutos y entonces va a decir lo que tiene que decir. ¿Ok? Número uno. Número dos, no llenaré los huecos con mis ideas. Ah, los huecos con mis ideas. Aquí en esta parte es muy importante que nosotros ah,
no querramos, a ver, no querramos completar sus ideas con mis ideas. Eh, entonces, ¿cómo debemos de interrumpir correctamente? ¿Cómo? Para aclarar. Usted está diciendo esto y entonces la persona va a reafirmar si es eso lo que realmente está diciendo o no está diciendo. Entonces, como yo puedo interrumpir en lugar de poner mis propias ideas, puedo interrumpir a la persona, pero solamente para aclaraciones. Si es un consejería de la iglesia, hermano, está usted diciendo aquí, está diciendo esto y esto. No, 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 no quiero decir eso. Bueno, ¿qué quiere usted decir? Entonces nosotros estamos guiando la conversación para poder entender la comunicación que nos quiere dar. No asumiré que la intención suya y el impacto en mí son uno y el mismo. Bueno, yo tengo mis propias experiencias y puede parecerse, pero no debe hacer un impacto en mí, sino que yo debo de saber qué es lo que está haciendo la persona y lo que está diciendo, pero que no se está refiriendo a mí y que yo no debo de actuar movido por mi propia experiencia. Entonces, no asumiré que la intención suya y el impacto en mí son uno y el mismo. No inferiré que dijo lo que escuché. Pensar como pensé. Significó lo que sentí. Tampoco. Eso es no llenar los huecos con mis propias ideas. Número 4, estaré atento a sus palabras, sus sentimientos, sus significados, no corretearé, no me adelantaré ni me dormiré. Pues eso es importante, ¿no? Cómo critican a las personas que se quedan dormidos. Yo trabajé con un equipo de hermanos y uno de los hermanos se quedaba dormido. Y entonces otros miembros del equipo este, le hacían una pregunta al hermano que estaba dormido. Y era un caso muy especial que el hermano realmente contestaba exactamente de lo que estábamos hablando, a pesar de que se dormía y hasta roncaba. Pero pues nosotros no nos debemos de quedar dormidos, por eso debemos establecer los tiempos, ¿verdad? Establecer bien los tiempos, el marco de donde vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, estaré atento a sus palabras, sus sentimientos, a cómo dice las cosas, ¿verdad? Está hablando de algo doloroso, pero no se ve que su cara revele dolor. Está hablando de algo difícil, pero no se ve en su rostro o en su cuerpo la dificultad que hay realmente. O sea, con su cuerpo no está comunicando lo mismo que está comunicando con la palabra. Número 5, escucharé todo su mensaje, aun cuando prefiera no escucharlo, verlo o considerarlo. Así que ah, debo aprender a escuchar. Probablemente no me gusta lo que está diciendo, pero lo voy a escuchar y voy a tener cierta consideración con lo que me está diciendo. Evitaré escuchar lo que quisiera escuchar. Es decir, yo quiero escuchar esto. No usaré mis oídos para escuchar lo que mi corazón quisiera escuchar, ni la mente para que filtre lo que la cabeza ha de escuchar o desea escuchar. Esto es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Aprender a escuchar significa
que no es solo lo que yo quiero escuchar o escuchar lo que yo quisiera escuchar, no, sino que voy a escuchar lo que no quiero escuchar, pero que yo tendré la oportunidad de corregir, de aconsejar, de orientar, de opinar. Este, recuerden que no somos médicos, no somos especialistas en psicología, somos especialistas en la vida espiritual y sabemos que lo espiritual no es una cosa intangible, sino es una cosa tangible. Lo espiritual se relaciona con nuestro cuerpo, de tal manera que nuestro carácter va a revelar realmente lo que está diciendo la persona, aunque no nos guste. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Probaré tanto su significado como mis significados hasta que se unan. Es decir, esto es lo que significa y vamos a hablarlo posteriormente a que usted termine de hablar, vamos a hablar esto para ver de qué manera esto que usted está diciendo coincide con lo que está diciendo la escritura, la palabra de Dios, te está diciendo esto. 8, escucharé sus declaraciones completas sin usar su tiempo para ilustrar mis respuestas o preparar mis argumentos. Es decir, voy a escuchar completamente lo que me quiere decir. Y nuevamente, a veces las personas no completan sus ideas. Debemos estar atentos para cuando esa persona no completó la idea, nosotros podamos interrumpir, podemos hacerlo, podamos interrumpir y decirle, lo que usted estaba diciendo, ¿es esto o es incorrecto? Dígamelo otra vez, dígamelo en otras palabras, dígamelo en un renglón, en 10 palabras, dígame lo que usted me quiere decir. Y de esa manera le ayudamos a reducir todo el palabrerío a cierto número de palabras. Así que probaré tanto su significado, escucharé sus declaraciones completas sin usar su tiempo para lustrar mis propias respuestas. Es decir, las personas tienen pensamientos recurrentes, es decir, revuelven un pensamiento con otro pensamiento y eso son vicios que todos adquirimos. Incluso a nosotros los que damos información, los que damos mensajes, los que predicamos, si nuestra mente no está disciplinada, vamos a tener pensamientos recurrentes que afectan la información, que no ayudan a una buena comunicación. Entonces debemos de tener cuidado con esos pensamientos recurrentes. Nosotros como los que vamos a dar una respuesta, y también si nosotros queremos dar un mensaje, debemos evitar esos pensamientos recurrentes y terminar bien nuestra idea, terminar bien lo que queremos decir. 9, no tendré miedo de escuchar, de aprender, de cambiar, de crecer. El que escucha no es inferior ni el que habla es superior. Cada uno enriquece al otro. Es decir, no tendré miedo de escuchar, de aprender, de cambiar. Yo puedo cambiar. Y por lo general, eh, Dios habla de cambio. La Biblia habla de cambios, de transformaciones. Habla de que nuestra mente debe de cambiar. Entonces no debemos de tener miedo a cambiar. No debemos de tener miedo a aprender.
de la otra persona que está dándonos un mensaje, pues vamos a aprender de esa persona. Natán le va a dar un mensaje al rey. Es un mensaje que no le gusta a David, pero trata de entenderlo. Y Natán, el profeta Natán usa una ilustración para ayudarlo a entender, porque Natán no se hace el juicio de que, porque es el rey, ya lo entendió. No, le da una ilustración para ayudarlo a entender. Número 10, respetaré su derecho a ser igualmente escuchado. Es decir, voy a respetar su derecho de escucharlo, pero también esa persona debe tener el compromiso de escucharme a mí también. En, en cuestión de mensaje o de consejería o de pastoreo, muchas veces las personas solo quieren que las escuchen y eso trae sanidad, a menos que haya cosas que realmente necesitan refrasear o rediseñar o reentender, o que la teología está mal en lo que me está diciendo. Yo puedo eh, darle el tiempo para que yo le explique eso y le ayude a entender. Pero siempre debe ser que si tiene la oportunidad de hablar, eh, yo también tengo la oportunidad de hablar. Por ejemplo, en una de las reglas de orden para una reunión, de una junta, de un equipo, de una comité, en fin, es que vas a hablar una sola vez. Y de allí vas a dejar que otros hablen también. Se debe establecer esa regla. Porque si la persona monopoliza la plática, entonces la información no va a ser bien escuchada. Va a haber un sentido de rechazo, porque se va a recibir como hostilidad de que la persona ya habló, pero quiere hablar otra vez y quiere hablar otra vez. Entonces, el líder debe establecer las reglas del diálogo y decir, bueno, tienes derecho a hablar una vez y también tienes derecho de réplica, es decir, de responder a lo que otros digan. Pero ya no eres tú el que está dando el mensaje, sino estás contestando lo que otro está diciendo. Tienes derecho de réplica. Bien, hermanos, yo creo que hemos visto estos 10 puntos y ustedes, los que han participado, lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Les animo a los demás que faltan que, que sigan estudiando y mañana van perdón, el jueves. El jueves ya no voy a estar yo aquí en el sur. El jueves voy a estar dando la clase desde California, desde McFarland, California, cerca de Bakerfield, California. Sí voy a estar el próximo jueves por allá, más cerca de ustedes. Por último, toda comunicación tiene faltas, no es exacta. Y cuando es la mejor, solo es una aproximación. Es decir, que es difícil que una comunicación sea perfecta, pero puede ser que esa comunicación sea una aproximación. ¿Por qué? Porque tiene faltas. Sin embargo, nuestra teología del Espíritu Santo enseña que Dios se puede comunicar con integridad a través de nosotros, a pesar de nuestras capacidades limitadas para formar el proceso de comunicación efectiva.
esto es algo que debemos nosotros aprender y que debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo para poder comunicar lo que vamos a decir. Yo he tomado una práctica muy importante en mis disciplinas espirituales. Cuando voy a hablar con una persona, yo primero hago oración, oro, y le pido a Dios que me ayude a entender a la persona y que me ayude a comunicar el mensaje también. Lo mismo hago cuando voy a predicar, cuando voy a dar una conferencia. Señor, tú puedes comunicar. Aquí está lo que tengo, Señor, para dar, pero si quieres usarlo, úsalo. Y si no lo quieres usar, no lo uses, pero sí comunica lo que tú quieres que el pueblo escuche, que lo que la gente escuche, porque eso es lo más importante. Entonces, eso es una práctica espiritual o una disciplina espiritual que yo he implementado y que quizá muchos pastores también lo han implementado. Y entonces nosotros necesitamos el auxilio, la dirección del Espíritu Santo. Hasta tenemos un canto, acuérdense, que dice, el Espíritu de Dios está aquí ¿para qué? Para consolar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Y Jesús dice, enviaré el Consolador para que esté con vosotros y Él os enseñará todas las cosas. Entonces, esa es la acción del Espíritu Santo, que está de nuestro lado para ayudarnos a comunicar el mensaje de Cristo, para ayudarnos a comunicar lo que Él quiere decir a la gente. No lo que yo quiero decir, sino lo que Él quiere decir. Y esa comunicación es perfecta, porque el Espíritu Santo habla a las personas en de tal manera que puedan entender claramente lo que Dios quiere de esa persona. Nosotros creemos que cuando estamos predicando, el Espíritu Santo está hablando a las personas. Y eso puede ser que sea de una frase, ¿verdad? Una frase solamente. ¿Cuál es lo que debo de esforzarme? ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es tratar de estructurar bien la información, lo más que yo pueda, y pedirle al Espíritu Santo que la use. Si Él quiere, la puede usar, y si no, puede hacer lo que Él quiera. Pero la responsabilidad mía es prepararme bien, es decir, hacer la tarea, no querer dar el mensaje ahí lo que Dios diga que yo diga. No, tengo que prepararme, tengo que tener disciplina para prepararme, para darle la información, pero también dependo del Espíritu de Dios que me ayude a dar la información. ¿Estamos bien ahí, hermanos? Muy bien. ¿Dónde ha visto la actividad disruptiva de Satanás en su intento de comunicar el mensaje de Dios a alguna persona? ¿Dónde ha visto la actividad disruptiva? Pues ah, el ruido, por decir algo. El ruido. A lo mejor la televisión está muy alta, ¿verdad? De volumen. Y no está fácil. Este, Satanás está usando eso para que la información no sea perfecta, no sea clara. ¿Cómo trató de recuperar el mensaje y tratar con esta influencia externa? ¿Cómo trató de recuperar el mensaje y tratar con esta influencia externa? ¿Cómo, por ejemplo, puede hacer una petición? Hermano o señor, señora, ¿podría usted bajarle el volumen a la televisión para que
podamos hablar. Y las personas van a decir, sí, sí, yo seguro que sí. ¿Qué otras cosas hacen que la comunicación sea disruptiva? La condición de la persona, ¿verdad? Si está sobria, si no se está durmiendo, ah, si no tiene interés en lo que le estamos diciendo, debemos entenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratar todas esas cosas? Probablemente decirle, mire, lo invito para que venga usted aquí a tal lugar, a la iglesia, a la oficina de la iglesia, y podamos platicar sin estos interruptores, ¿verdad? ¿Cuáles considera que han sido los fracasos más significativos en sus intentos de comunicarse? Cada uno de ustedes, dígame. Cuando han tratado de comunicar algo, ¿cuál han sido sus fracasos en sus intentos de comunicar? Puede ser las palabras, la forma en que, o sea, utilizar las palabras incorrectas. A mí me ha pasado am, que yo digo como, o sea, trato tal vez de comunicar algo, pero no uso las palabras adecuadas o uso las Ajá, palabras incorrectas. ajá, Normalmente, pues no llega el mensaje que verdaderamente quería transmitir. Me pasa a mí también mucho, me dice mi familia, me dicen amigos, que a veces mi tono de voz es ajá, algo que a veces, como que, no sé, quiero hacer un chiste, pero a veces como que no me entienden porque lo digo muy serio y entonces me dicen, ay, como perdón, disculpa que si te... No, yo, no, estoy echando broma. Me dice, ay, pero ni se nota. O sea, me ajá. pasa mucho que mi tono de voz, no comunica tampoco bien el mensaje. O la emoción, Sí, la parte emocional no conecta con las palabras. sí, me Muy pasa bien, mucho. sí. Ok, ¿alguien más quiere participar? Cuando has tratado de comunicar algo, ¿en qué partes has fracasado? Ya la hermana Elena dijo palabras, términos, ¿verdad? Creo que yo, Karina, por en mi cabeza hay muchísimas palabras para expresar. Sí. Entonces, eh, me hago bolas de tanto que estoy pensando Ajá, y cuando lo quiero sacar, sí. se me va. Porque lo acomodo en mi cabeza, pero vienen más y más y más y más. Entonces, cuando lo quiero sacar, no digo lo que era mi intención decir. Ajá, muy Y bien. eso es con lo que yo Ahí sí fracasa en fracaso. en Sí, su comunicación. Ujú. sí. Muy bien, ¿alguien más? Hable. Me pasa lo mismo, me pasa lo mismo que a Karina, porque al momento ya piensa uno tantas cosas que quiere uno decir, pero al momento de hablar lo dice uno muy corto y sin poderse como Ok. expresar como uno pensaba mentalmente. Ajá. Entonces ahí, ¿cuál sería el consejo, hermana Mayra, hermana Karina? Sería tener bien delimitado tu meta, tu propósito, para que no te vayas, porque te están viniendo pensamientos, pero regresa a tu objetivo y de esa manera eliminas muchas palabras que están viniendo a tu cabeza. ¿Por qué? Porque tienes claro, bien claro, trabajaste en eso, en tu meta, en tu objetivo, en tu propósito, y entonces no te pierdes, ¿verdad? Porque es cierto, a nuestra cabeza pueden venir millones de pensamientos en segundos, pero somos nosotros los que tenemos la capacidad de discriminarlos y de escoger lo que tenemos que escoger. Si tenemos un propósito, si tenemos un objetivo claro, una meta clara en lo que queremos comunicar.
Muy bien, ¿alguien más, hermano Risler? No, Ya pastor, sé, es la pastora Mechi. Soy Mechi por aquí. la hermana Mechita. Amén. Sí, pastor, a mí me sucede que a veces doy por hecho que las personas ya saben algo. O sea, ya sea una historia bíblica, algún ejemplo que quiera poner de algo bíblico y doy por hecho que saben el versículo o que Ajá, saben el pasaje y yo sigo avanzando pensando que ellos lo saben. Hasta que me doy cuenta que les veo cara de incertidumbre, de no saber de qué estoy hablando y entonces noto que no me estoy comunicando bien porque no saben de qué estoy hablando. Entonces me tengo ajá, que devolver y explicar entonces que tampoco sientan que yo les veo cara de tonto porque a veces si ajá. te devuelves a decir, ah, no, a ver, lo que quiero decir es, por ejemplo, en el pasaje de David y Natán, y cuando lo quiero explicar, si no tomo todo el cuidado, pareciera que los estoy tratando como tontos, como personas que desconocen totalmente todo y como que yo soy la sabionda. Entonces tengo Sí, que devolverme a la historia y decirla de tal manera que suene como que un nivel de ayuda. Estoy tratando de ayudar, pero no de subestimarlos. De que no porque no sepan la historia, no saben de nada o no pueden hablar conmigo, algo así. Pero sí doy por hecho a veces que saben cosas. así es. Este, eso también es un mal hábito en la comunicación. Tenemos nosotros que escoger los buenos hábitos. Los buenos hábitos son establecer bien nuestro objetivo, establecer bien nuestra meta, nuestro propósito, a fin de que no nos perdamos en eso. Y eso nos va a guiar por el camino correcto. Este, ¿Quién es la que llega a dice la historia que llega a un camino de cuatro caminos, ¿verdad? Llega a ese camino Blancanieves, este, y entonces no sabe cuál es el camino que debe de tomar. Y se acerca a un anciano que está a la orilla del camino y le pregunta, ¿cuál es el mejor camino? Y entonces el anciano sabiamente le dice, pues todos los caminos son buenos, pero depende de a dónde quieres ir. Todos los caminos son buenos. Entonces, nosotros sabemos que podemos decir esto y lo otro, pero debemos de saber a dónde vamos, a dónde queremos llegar. Y entonces, este es para nosotros como una brújula que nos puede guiar por el camino y que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Acuérdense que está aquí para guiar, para enseñar. Entonces el Espíritu Santo nos debe de ayudar a eso. Ah, Tampoco debemos usar palabras que humillen a las personas que nos están escuchando, porque ya no nos van a escuchar. Ya el mensaje ya no va a llegar, porque las estamos humillando. Le estamos diciendo, pues es que ustedes son tontos, no saben. Y tener cuidado en qué palabras vamos a usar para que no sea ofensivo a las personas. Muy bien, este, ustedes han hecho bastante bien y ya nos faltan 40, son las 8:44 en mi reloj, faltan 16 minutos para que terminemos la sesión, pero yo quería escuchar al hermano Risler, pero no apareció el hermano Risler. Aquí estoy, pastor, lo que usted te guardia en el Ah, hospital, sí, cuenta. es que estamos hablando así la pregunta es, ¿cuáles considera que han sido los fracasos más significativos en tu intento de comunicarte, de Los, comunicar fra- algo? ¿Cuáles han sido los fracasos más significativos?
Yo creo que el fracaso más significativo es transmitir con claridad la idea. A veces creo que faltan los elementos y se confunde a veces la idea que uno quiere transmitir. Creo que ese ha sido esencialmente a veces. Creo que a veces omito detalles que las personas no dominan y pienso que y no llega con claridad ese mensaje con todos los puntos para que me puedan entender la idea. Creo que ese ha sido el fundamental, pastor. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más puede decir? ¿Cuándo ha intervenido el Espíritu Santo para hacer una obra mucho más competente que tu comunicación humana merece? Dice, ¿cuándo ha intervenido el Espíritu Santo? Porque estamos hablando de que el Espíritu Santo nos va a guiar, va a hablar, va a ayudarnos a comunicar a pesar de nuestras limitaciones. Entonces, si tú sientes, a ver, hermano Riesler, sientes que ha intervenido el Espíritu Santo para comunicar la verdad que quieres comunicar. Bueno, pastor, eso es, ¿qué es lo que pasa? Yo le entiendo ahora hasta el punto donde usted quiere llegar. Pero bueno, estaba hablando en lo general. Hay veces que uno tiene conversaciones, pero en el punto que usted dice, eso es esencial, ¿no? En cada comunicación que vamos a tener, donde el Espíritu Santo sea quien tome control de lo que vayamos a expresar y que sea el que vaya obrando incluso como dice el Señor, que vaya poniendo y vaya él obrando en los corazones y vaya también moldeando todo lo que vamos diciendo. Y tiene un factor fundamental en nuestra comunicación como cristianos, como pastores, en ese punto. Así es, hermano Riesler. Muy bien. Entonces ya estamos en la última diapositiva. No sé qué se fue aquí. Ok. Y ya estamos terminando la clase. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario?